buenos días, mis queridos alumnitos del quinto año de educación secundaria, promoción 2020. Nos saluda mi Sarita y como todos los viernes hoy nos corresponde realizar las áreas de ciudadanía y cívica, geografía y economía. Muy bien, vamos a empezar entonces con el área de ciudadanía y cívica. Ustedes están en el tema número 2, que es la Constitución Política del Perú. Así que hoy vamos a ver cómo fue la evolución de nuestra Constitución Política. Muy bien, empezamos entonces con la primera diapositiva, que nos dice que la Constitución peruana es la Constitución Política del Perú, también llamada la Carta Magna, la Ley de Leyes. Es la ley fundamental sobre la que se asientan el derecho, la justicia y las normas de la República Peruana, en base a la que se organiza el Estado del Perú. El constitucionalismo peruano es el estudio de la constitución política, la vigente y las anteriores, sus principios fundamentales, ideales, implicancias e imperfecciones. La historia del constitucionalismo peruano se remonta a la primera Constitución española y llega hasta la actualidad. Bien, empezamos entonces con la primera, la Constitución de 1823. La Constitución Política de la República Peruana de 1823 fue el texto constitucional elaborado por el primer Congreso Constituyente del Perú. Era de tendencia liberal y fue promulgada por el presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre de 1823. Pero no llegó a regir, pues casi de inmediato fue suspendida por sus artículos para no obstaculizar la labor del libertador Simón Bolívar, que por ese entonces preparaba la campaña final de la independencia del Perú con su corriente libertadora del norte. Fue restaurada en 1827, rigiendo hasta 1828, cuando lo reemplazó una nueva constitución liberal. Pasamos ahora a la Constitución de 1826, la Constitución para la República Peruana de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia. Fue la segunda carta política del Perú elaborada por el libertador Simón Bolívar y fue de tendencia conservadora. Fue aprobada por los colegios electorales de la República ante la imposibilidad de que se reuniera un Congreso Constituyente, siendo promulgada por el Consejo de Gobierno presidido por el mariscal Andrés de Santa Cruz un 30 de noviembre de 1826. Por la ausencia de Bolívar, su juramentación pública se dio el 9 de diciembre de ese mismo año, en el segundo aniversario de la Batalla de Ayacucho. Una de las principales estipulaciones de esta Constitución era el establecimiento de un presidente vitalicio o de por vida, cargo reservado para Simón Bolívar. Constitución de 1828. Esta Constitución peruana fue la tercera carta política de la República Peruana, discutida y aprobada por el segundo Congreso General Constituyente del Perú, promulgada un 18 de abril de 1828 por el presidente constitucional de la República, el mariscal José de la Mar. Era de carácter liberal y rigió hasta el 10 de junio de 1834. Pese a su breve duración, su importancia radica en que puso las bases constitucionales del Perú, sirviendo de modelo a las siguientes constituciones. Constitución de 1834. La Constitución Política de la República Peruana de ese año fue la cuarta Magna del Perú, la cuarta Carta Magna del Perú, que fue discutida y aprobada por la Convención Nacional, nombre que adoptó un Congreso Constituyente que se reunió en Lima entre los años 1833 y 1834. Fue promulgada un 10 de junio de 1834 por el presidente provisorio de la República, el general Luis José de Orbegoso. Fue de carácter liberal, fue solo en realidad una enmienda o corrección de ciertos artículos de la Constitución de 1828. Muy bien. Vamos a la siguiente. Constitución de 1839. Fue la quinta carta política del Perú elaborada y aprobada por un Congreso General reunido en Huancayo, por lo que se le conoce también como la Constitución de Huancayo. Fue promulgada un 10 de noviembre de 1839 por el presidente provisorio de la República de tendencia conservadora. Reforzaba las atribuciones del Poder Ejecutivo y acentuaba el centralismo. A manera de reacción con las anteriores constituciones de cuño liberal, a las cuales se culpó del desorden político que sufría nuestro país por favorecer más al legislativo y por intentar aplicar el descentralismo administrativo.
Constitución de 1856 fue la sexta constitución política que rigió en nuestro país, elaborada y aprobada por una asamblea constituyente que se reunió en Lima en el año de 1855, luego del triunfo de la Revolución Liberal sobre el gobierno de José Rufino Echenique, acusado de corrupción. En la batalla de Palma fue promulgada un 19 de octubre de 1856 por el presidente provisorio de la República. Tuvo una tendencia marcadamente liberal, antimilitarista, descentralista y un sesgo anticlerical que suscitó la guerra civil de los años 1856 a 1858. Vamos con la Constitución Política del Perú de 1860. Fue el séptimo texto constitucional de la República Peruana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima en el año de 1860. Fue promulgada por el presidente constitucional de la República, el gran mariscal Ramón Castilla, el 13 de noviembre de ese mismo año. De carácter moderado, fue posible debido al acuerdo entre conservadores y liberales que transaron para otorgar al país una constitución equilibrada y realista. La Constitución Política del Perú de 1867 fue la octava Carta Magna de la República Peruana, que fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867. El 29 de agosto del mismo año fue promulgada el mismo día por el presidente provisional de la República, el coronel Mariano Ignacio Prado. Fue de carácter extremadamente liberal, estuvo en vigencia unos pocos meses, no fue bien recibida por la ciudadanía que rechazaba mayoritariamente el liberalismo, motivando una revolución que derrocó al presidente Prado y restituyó la Constitución moderada de 1860 un 6 de enero de 1868. Vamos a la Constitución de 1920. Esta Constitución fue la novena Carta Magna del Perú, que fue aprobada un 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, convocada plebiscitariamente por el presidente provisorio de la República, el señor Augusto B. Leguía. Fue promulgada por este mismo un 18 de enero de 1820. Muy bien. La Constitución Peruana de 1933, oficialmente Constitución Política del Perú, fue la 10ª Carta Política de la República del Perú, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931. Fue promulgada un 9 de abril de 1933 bajo el gobierno del presidente constitucional de la República, el señor Luis Sánchez Cerro. Se la puede definir como moderada, aunque en muchos aspectos fortalecía al poder legislativo. Muy bien. Vamos ahora con la Constitución de 1970. La Constitución para la República del Perú de 1979 fue la Carta Magna de la República del Perú, que fue redactada en las postrimerías del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Constituyente del año 1978, convocada con el mismo con el fin de facilitar el retorno de la democracia tras una década de gobiernos militares. Dicha asamblea fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del histórico partido aprista. El texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 y entra en vigencia a partir del 28 de julio de 1980, con la inauguración del segundo gobierno constitucional del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Este tuvo vigencia hasta el año 1992, cuando fue suspendida por el gobierno de Alberto Fujimori, en cuya gestión entró en vigor la Constitución de 1923, que es la que vamos a ver a continuación. 1933. Artículo 2. A la vida, a su identidad, su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, el concebido sujeto de derecho en todo cuanto se le favorece. Y la Constitución de 1993 es la que rige actualmente en nuestro país. Muy bien, mis queridos alumnitos, culminamos entonces con el tema de ciudadanía y cívica. Nos hemos explayado en este tema y nos vamos ahora al área de geografía. Muy bien, mis queridos alumnitos del quinto año de secundaria, continuamos entonces con el área de geografía. Ustedes se encuentran en el tema del mar peruano. Ya hicimos ya sus sectores, sus corrientes, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿sí? El famoso CNUDM o famoso CONVEMAR. ¿Qué es el CONVEMAR entonces? Es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes de la historia. Desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, esta es calificada como la Constitución de los Océanos.
Su aprobación fue aprobada tras 9 años de trabajo, un 30 de abril de 1982 en New York, Estados Unidos, y abierta su firma por parte de los estados un 10 de diciembre de 1982 en la Bahía Montego, en Jamaica. En la 182ª sesión plenaria de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994. Muy bien, vamos a la siguiente. Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En la primera conferencia, en el año 1956, la ONU convocó a la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Ginebra, Suiza. Dicha conferencia concluye en 1958 con la elaboración de 4 convenciones relativas a la regulación del mar a partir de proyectos elaborados por la Comisión de Derechos Internacionales de la ONU. Muy bien. Convención sobre el Mar Territorial y Zona Contigua, que entró en vigor el 10 de septiembre de 1964. La Convención sobre Alta Mar, que entró en vigor el 30 de septiembre de 1962. La Convención sobre la Plataforma Continental, que entró en vigor el 10 de junio de 1964. Y la Convención sobre Pesca y Conservación de Recursos Vivos de Alta Mar, que entró en vigor el 20 de marzo de 1966. En la segunda conferencia, que se dio en el año 1960, se convoca la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No se produjo ningún acuerdo internacional, pues ninguna de las proposiciones relativas a la anchura del mar territorial alcanzó el quórum necesario de 2/3. En la tercera conferencia se desarrolló en 11 periodos de sesiones. El primero se realizó en Caracas, Venezuela, y el último en Jamaica, en el cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por 130 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, un 30 de abril de 1982. Contenido: la Convención del Derecho del Mar consta de un preámbulo, 17 partes y 9 anexos. Entre otros, cubre los siguientes temas de derecho del mar: los límites de las zonas marítimas, las zonas económicas exclusivas, la plataforma continental y alta mar, los derechos de navegación y estrechos para la navegación internacional, estados archipiélagos, paz y la seguridad en los océanos y los mares, conservación y gestión de los recursos marinos vivos, protección y preservación del medio marino, investigación científica marina y los procedimientos para la solución de controversias. El mar territorial. La Convención establece que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con la misma Convención. Zona contigua establece una zona adyacente al mar territorial designada con el nombre de zona contigua, con el objeto que el Estado ribereño pueda tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial. La zona económica exclusiva reconoce una zona económica exclusiva como un área situada más allá del mar territorial, adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico establecido en dicha convención. Muy bien, mis queridos alumnitos de quinto año, vamos a darle pase ahora al área de economía. Muy bien, mis queridos alumnitos del quinto año de educación secundaria, vamos a culminar entonces ya las 3 áreas y vamos a culminarlo con el área de economía. Ustedes se encuentran en el tema número 2, que es el capital, correspondiente a la clase 4. Vamos a ver las clases de capital y su importancia. Vamos a recordar entonces, chicos, que el capital es el conjunto de bienes que son utilizados para la generación de otros bienes y servicios. El capital es considerado como un factor derivado porque resulta de combinar el trabajo del hombre con los recursos naturales. El capital vendría a ser los edificios, equipos y demás materiales empleados en el proceso productivo. Una cadena de montaje de vehículos como el de la empresa Toyota es capital, así como la maquinaria que la fabrica y el acero en el cual se fabrican los automóviles. ¿Cuál es su constitución? Teóricamente el capital se puede constituir de diversas formas. Según el enfoque neoclásico, por la acción del trabajo sobre la naturaleza, por el excedente económico y por el medio del ahorro. Según el enfoque socialista, por la acumulación de plusvalía y por la acumulación originaria. Muy bien. Vamos a ver ahora su importancia.
Muy bien, la utilización del capital, ¿qué permite? Incrementar la productividad de otros factores productivos, ahorrar esfuerzo humano, incrementar la producción, explotar mejor los recursos naturales, reducir los costos de producción e incrementar las ganancias. Ahora pasamos a las clases. Clases de capital. El capital se puede clasificar desde dos enfoques, que son el neoclásico y el socialista. Vamos a ver primero según el enfoque neoclásico. El capital se clasifica de acuerdo al destino que tenga. El capital productivo son aquellos bienes que se utilizan en la producción de nuevos bienes. Se emplean en la industria, en la minería, en la agricultura y otras actividades. Es el capital destinado a la producción y se va a dividir de acuerdo a su rotación. ¿Cómo se pueden dividir? Primero, capital fijo. Se utiliza en varios procesos productivos, por ello transfiere su valor por partes a los productos que genera. Luego tenemos el capital circulante. Se utiliza en un solo proceso productivo. Transfiere su valor totalmente al producto del cual pasa a formar parte. Muy bien, vamos a pasar ahora al capital lucrativo. Lo constituyen los elementos que son designados por su propietario para obtener una renta o ingreso. Ahora vamos a ver según el enfoque socialista. Se divide el capital de acuerdo a si crea valor o no. Y estos se dividen en capital constante, es el capital destinado a adquirir medios de producción cuyo valor es la producción. No aumenta, sino que únicamente transfiere valor. Luego tenemos el capital variable, es el capital invertido en el pago por la fuerza de trabajo. El obrero en la producción genera un valor mayor al salario que percibe. La diferencia es la plusvalía, la cual es apropiada por el propietario de los medios de producción. Muy bien, vamos a ver ahora, por último, otras clases de capital. Tenemos el capital comercial, que se logra por la actividad comercial y se constituye por las ganancias obtenidas de la diferencia del precio de compra con el precio de venta. Tenemos también el capital industrial, este se genera por la presencia de los excedentes productivos en la economía. Esta clase de capital corresponde principalmente a las economías desarrolladas. También tenemos el capital bancario, que se origina por las obligaciones que se generan entre los clientes y las instituciones financieras. Y por último, el capital financiero resulta de la unión del capital bancario con el capital industrial. Es el que predominan en la actualidad. Una gran cantidad de ese capital se emplea en actividades especulativas en las principales bolsas de valores del mundo. Muy bien, mis queridos alumnitos del quinto año de secundaria, culminamos entonces ya las 3 áreas. Recuerden, por favor, que las clases, como siempre, se les entrega por medio del WhatsApp grupal, ¿sí? Y espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos la próxima semana con más temas. Cuídense. Hasta pronto.